Cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro encuentro de filosofía. El día de hoy vamos a hablar sobre el sentido de la vida, de la muerte, el sentido del mundo y de la historia. Este es un tema que le corresponde a grado séptimo. Vamos a profundizar en este momento algunas temáticas que nos pueden favorecer nuestro estudio personal y la solución de nuestra guía. Voy a compartirles una presentación que nos pueda a nosotros, de cierta manera, ubicar más en el tema. Cuando nosotros hablamos del sentido de la vida, tenemos que entender que en la dinámica de la vida misma como tal, del quehacer diario, de las circunstancias que nos van rodeando y por tanto de las experiencias vividas, donde se adquiere forma, es decir, un significado de la vida de cada hombre y de cada mujer. ¿Por qué hablamos en hombre y mujer? Porque a veces cuando hablamos del hombre puede notarse como que está sesgado. Cuando hablamos de mujer también, entonces vida del hombre y la mujer, que en esencia es la vida del ser humano. Cuando nosotros hablamos del sentido de la vida, tenemos que entender que cada persona es dueña y hacedora de su existencia. Cada uno tiene que adoptar sus propias decisiones. Estas decisiones también tienen unas consecuencias. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de adoptar nuestras propias decisiones, tenemos que entender que esto implica tomar partido, responsabilizarse y comprometerse. ¿Qué quiere decir? Tenemos nosotros que en este estilo de vida adueñarnos de lo que nos corresponde. Si hay una decisión, si nosotros tenemos una acción, también tiene una consecuencia. Y esta consecuencia implica que yo la asuma como parte mía y que empiece yo a tomar partido y a responsabilizarla. Entendemos el sentido de la ciencia como esa conciencia de las propias vivencias de nuestras necesidades. Nosotros no podemos empezar a decir pensar en la otra persona o actuar como la otra persona, sino la vida misma nuestra nos da un propio sentido. Para ello nosotros tenemos que ser conscientes que cada uno tiene que hacerse responsable por estas acciones, como decíamos, y unas consecuencias que nos van definiendo poco a poco nuestro proyecto de vida. En nuestra vida nosotros podemos de una u otra manera escoger el camino. Ese camino me va a llevar a mis deseos, a mis sueños, a mis metas, y eso es lo que de cierta manera va a generar en mí un estado de decisión, un estado de responsabilidad, un estado de proyecto de vida. La vida también tiene que entenderse que tiene un fin. Y en este caso vamos a mirar ese fin como la muerte, pero una muerte como fin biológico o finalidad de vida. ¿Qué quiere decir? La muerte tiene varias connotaciones o varios puntos de vista. Vamos a ver hoy en este momento el biológico. Si nosotros concebimos la muerte como un fin meramente biológico, gracias a unas concepciones no desde la filosofía, en este momento vamos a tomar biológico, vamos a hacer un poquito de lado la filosofía. ¿Por qué un poquito? Porque la filosofía nos va a ayudar a tener esa razón, es decir, a explicarnos el por qué, el cómo, el cuándo muchas veces no se sabe, muchas otras lo proyectamos, pero realmente no sabemos, ¿listo? Sino desde una ciencia positiva, cuyo principio fundamental consiste en admitir que lo único que existe es lo experimentable, es decir, la vida se experimenta en la medida que también se concibe la muerte. Y esas experiencias diarias me van a llevar a mí a tener un disfrute, pero también me van a entender que todo va a llegar a un final. Y la única experiencia posible es aquella que se acepta. Todos alguna vez moriremos. Muchas veces nosotros le corremos al hecho de que ay, nos va a morir, al hecho que tiene un fin. No, yo tengo que aceptar la muerte, por ende, si yo acepto la muerte y vivo con ese gusto de la muerte, no por quererme morir, pero sí con el fin de entender que en algún momento mi vida va a terminar, voy a disfrutar la vida y voy a gozar que en el momento que llegue la muerte he sabido yo que he vivido lo que se necesita, he vivido todas esas experiencias, todas esas vivencias, todas esas alegrías. Sin embargo, aún en momentos cuando ya la muerte es inevitable, nosotros seguimos conservando como esa tendencia de aferrarnos a la vida. En los últimos instantes sentimos dolor, sentimos desesperación, sentimos incertidumbre, pero conservamos de cierta manera algún referente que nos haga asumir con sentido los momentos previos al desenlace final. ¿Qué quiere decir esos momentos previos? Es decir, lo que ya hemos vivido, esa experiencia de vida, esa experiencia de que cada uno de nosotros hemos gozado, hemos disfrutado. Por eso, chicos, la muerte
es como esa meta que yo tengo que proyectarme para decir, bueno, si yo voy a morir, tengo que aprender a vivir y disfrutar lo que estoy viviendo. Por lo tanto, la biología nos implica y nos invita a nosotros a mirar ese desarrollo del ser humano, desde nuestro nacimiento, todas las etapas que vamos llegando, y el mismo cuerpo, como un ente, como una materia biológica, también va a tener a descomponerse. En el momento en que tú naces, también estás muriendo, porque tus células cambian, tu cuerpo se desarrolla, tu cabello crece, yo no puedo hablar del ayer porque ya pasó, tengo que hablar del hoy, del mañana no sé qué pasará. Entonces, si nosotros ya sabemos, cuando llegue el momento de nuestra muerte, no vamos a sentir temor, no vamos a sentir angustia. De ley va a haber algo que nos genera a nosotros tristeza, que nos genere soledad, que nos genere desacierto, pero la muerte debe ser vista como una etapa más. Y entender que la muerte como tal es el fin de algo. Algunos tenemos otras concepciones, pero la muerte va a llegar a darnos a nosotros una posibilidad. ¿Qué posibilidad? Cada uno la va a ir experimentando, cada uno la va a ir armando, cada uno la va a ir organizando. Pero también podemos ver la muerte no solamente como ese fin biológico, sino una concepción filosófica. Cuando nosotros hablamos de la filosofía de la muerte, podemos ver que la filosofía es una forma especial de concebir la realidad. ¿Sí? Entonces ya no solamente yo sé que tengo un fin, sino que me pregunto cómo va a ser ese fin, para qué ese fin, qué pasará en ese fin. Entonces la filosofía me ayuda a mí a argumentar esos momentos, ¿no? Explicando las cosas desde sus últimas causas, y sus respuestas ayudan a configurar el sentido de la muerte. ¿Qué es la causa? El hombre. El hombre como tal nace y algún día tiene que terminar, tiene que desaparecer. Entonces la filosofía nos va a ayudar a nosotros a conocer eso. Es un efecto terminal que resulta de la existencia, de la extinción del proceso de un ser vivo, y con ello el fin de la vida. La muerte se puede definir como un evento resultante de la capacidad orgánica de sostener la condición interna estable. Es decir, ya mi cuerpo no resiste, ya yo he cumplido un ciclo, yo ya he vivido, entonces lo que me espera es la muerte. Y como yo ya sé cómo definir esa muerte, ya no tengo que tenerle miedo. Porque cuando nosotros tenemos miedo a la muerte es porque pensamos que vamos a vivir eternamente, y es imposible, porque el simple hecho del cuerpo, el simple hecho de las transformaciones, el simple hecho de que el hombre se va desgastando, eso implica que ya va a llegar el momento en que debe terminar. Entonces, esa muerte me dice a mí, bueno, hay una vida, estoy recién nacido, entonces entro en la tristeza, en la angustia, en la desesperación, pero también me invita a mí a mirar que ese fin filosófico de la muerte es la nada, pero esa nada me debe llevar a un todo. ¿Y qué es ese todo? Mis vivencias, mis experiencias, todo lo que yo he tenido. Algunos de nosotros nos hemos preguntado qué será después de la muerte, o algunos de nosotros preguntamos, bueno, ¿y cuándo me voy a morir? ¿Cómo será mi muerte? Pues nosotros, como somos dueños de nuestra vida, somos dueños y señores, la gobernamos, nosotros decidimos cómo la voy a vivir para saber cómo voy a morir. Cuando yo entiendo la vida, cuando yo entiendo la muerte, yo también tengo que entender el entorno en el que estoy, y en este caso, empezar a encontrarle el sentido del mundo. ¿Qué es el mundo? La casa donde yo vivo, donde yo habito, donde me desarrollo. Entonces, la concepción del mundo significa el sistema de concepciones y de ideas acerca de todos los fenómenos de la naturaleza. Yo no soy un agente externo a la naturaleza, yo soy parte de esa naturaleza. Y como parte de esa naturaleza, a mí me implica que también todo tiene ese ciclo. Y el mundo también tiene un ciclo. Por lo tanto, la concepción del mundo surge en el proceso de la actividad históricamente concreta de los hombres. ¿Quién hace la vida? El hombre. ¿Quién construye el mundo? El hombre. ¿Quién transforma el mundo? El hombre. Pero ya esa transformación y esa construcción me puede decir a mí si yo le encuentro sentido a lo que estoy haciendo o no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo. El mundo puede estar en el momento en que nazco, el mundo está en el momento en que muero, y va a seguir en el momento en que yo ya no esté. Una vez surgida esta concepción histórica, adquiere una enorme importancia en su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir?
Pues nada, el mundo me permite a mí esa herramienta para yo generar historia. El mundo me permite a mí ese lugar donde yo puedo transformarme. El mundo me permite a mí dejar huella. Entonces, si yo le encuentro el sentido al mundo, estoy encontrándole sentido a mi proceso de vida y a mi proceso de muerte. En muchas ocasiones, puede que el mundo me invite a mí a la soledad. Cada uno de nosotros es un mundo. Cada uno de nosotros es una historia, cada uno de nosotros es un proceso. Entonces, yo decido cómo voy a estar, solo, acompañado, triste, alegre. Y entonces empezamos nosotros con esa incertidumbre de qué va a ser de mí. ¿Por qué el mundo? Digamos, en este momento, en las circunstancias que estoy encerrado, que estoy en cuarentena, ¿qué sentido tiene el mundo? ¿Lo que está afuera o lo que está adentro? Mi familia es parte del mundo, mi casa es parte del mundo, lo que yo haga va a dejar una historia, va a ser historia, va a dejar sentido, cada uno de nosotros lo decidimos. O podemos tomar una actitud de alegría, una actitud de empezar a mirar perspectivas, mirar proyectos, mirar qué quiero más allá. Para poder lograr esa transformación, tengo que entender que si yo voy a vivir, tengo que hacer algo porque voy a morir. ¿Y qué voy a hacer? ¿Darle sentido al mundo o destruir el mundo? De allí, entonces, si hablamos de que el ser humano hace historia, pues tenemos que empezar a buscar también ese sentido de la historia. Si yo soy el que transforma, si yo soy el que cambia, si yo soy el que genera la historia, pues encontremos ese sentido. No hagamos las cosas por hacer, hagamos las cosas por el hecho de que me van a generar a mí una tranquilidad, una paz, y que esa historia puede ayudarle a otros a generar transformaciones y cambios. La historia tiene sentido en la medida en que la variedad de hechos que ocurren en ella pueden ser relacionados e interpretados con respecto a un mismo fin o propósito, que puede ser la felicidad, la paz, el bien común, la abundancia, en muchas cosas la democracia. Incluso la repetición de patrones, acciones y conductas puede ser considerada como una finalidad que permite relatar y comprender hechos históricos. La historia me permite a mí generar una serie de sentimientos, una serie de experiencias, una serie de cambios, y yo voy a adquirir ese conocimiento. Pero debe ser considerada también la historia como que lleve a llegar a un fin. Entonces, el sentido del mundo, el sentido de la historia, parten de la misma vida y parten de la misma muerte. No entremos nosotros en pánico, en decir qué he hecho en este mundo. A veces el sentido de la historia nosotros no lo hallamos, no lo vemos, porque entramos en esas incertidumbres de que no he hecho nada, de que no he cambiado, de que mi vida no ha generado huella. Estos son los momentos en que nosotros empezamos a mirar qué huella voy a dejar, cómo lo voy a transformar. Y así no voy a mirar la historia como algo catastrófico, como algo que es un desastre, como algo que es un acabose de cosas. No. Entramos en esa pregunta. Entonces, ¿qué debo hacer yo para encontrarle sentido a la historia? Sencillo. Yo debo transformar la historia en una historia que me genera mi paz, tranquilidad, satisfacción, alegría. ¿Y cómo lo hacemos? Cada uno cultivando, transformando, no destruyendo. La historia es ese fin que yo me propongo para poder hacer de mi vida, de mi mundo, un buen lugar para encontrar mi muerte con tranquilidad. Bien, hijos, en este orden de ideas, yo quería como compartirles eso un poquito, para que nosotros no entremos a veces en la falsa imagen de que la muerte es algo catastrófico. No, la muerte es parte de nosotros, es parte de nuestro ciclo. La historia la voy marcando yo, la historia la voy transformando yo. Hagamos una buena historia, démosle un buen sentido al mundo, que nuestra vida se llene de alegría, de gozo. Cuando nuestra vida es aburrida, es amargada, no tiene un sentido. Y si no tiene un sentido, vamos al momento de la muerte y sentimos dolor, nos agobiamos. Pero cuando yo he sabido vivir, cuando yo he querido estar al servicio del otro, he sido solidario, he acompañado, he servido, he dado amor, en el momento de la muerte nos sentimos orgullosos de que llegó el momento en que ya no voy a estar, pero hice mucho, he transformado. Y yo paso a ser historia.
historia, pero esa historia que otros pueden tomar como un cambio, como una enseñanza, como un ejemplo. Nuestra vida no debe ser algo doloroso, nuestra vida debe ser algo que llene de amor, alegría, paz a los demás. Chicos, mi invitación el día de hoy es a que nosotros sepamos vivir. ¿Y cómo nosotros sabemos vivir? Sirviendo. Ahorita que tú estás en tu casa, que tú estás con tu familia, ámala, siéntela, abrázala, con la persona que estés al lado, con la persona que estés. Entiende que la vida te permite no estar solo, y si no estás solo, aprende a vivir con el que estás. Chicos, muchas gracias. Esta es una pequeña interpretación de la clase. Cada uno de nosotros tenemos una concepción. Les invito a que ustedes tengan sus propias concepciones y aprendan a amar la vida. Muchas gracias, nos vemos en un próximo encuentro y que tengan cada uno de ustedes una excelente vida para que cuando llegue el momento de la muerte tengan tranquilidad. Gracias y hasta luego.